Hola, bienvenidos a este tutorial para escribir teatro de manera muy fácil, sencilla y como todo un profesional. Vamos a la lección número 1. ¿Tienes esa idea dándote vueltas en la cabeza y no sabes cómo escribir tu obra de teatro? Muy bien, aquí te voy a dar todas las herramientas para que puedas hacerlo como todo un profesional. Vamos primero por conceptos muy básicos de la escritura de teatro. Hay una enorme diferencia entre el texto dramático, que es el texto teatral, y los demás textos literarios. Así es, amiguitos. El texto teatral le conocemos como el texto dramático, el cual pertenece a la literatura. La literatura tiene varios géneros, entre ellos la narrativa, la dramaturgia y la lírica. Bien, no me voy a meter mucho en la lírica porque no se confunde tanto. Más bien, normalmente donde hay cierta confusión es entre la narrativa y la dramaturgia. Es decir, cuando queremos escribir teatro lo hacemos de manera narrativa y no es que esté del todo mal, pero si lo hacemos de manera dramática, como el texto dramático, lo dice, allá dice olas, bueno, si lo hacemos de manera teatral, va a ser mucho más fácil poderle dar indicaciones claras a nuestros actores. De hecho, esa sería como una de las cosas más importantes que debemos considerar al momento de escribir teatro, que es una obra que está hecha específicamente para representarse, a diferencia de la novela o el cuento y otros géneros que están hechos para disfrutarse leyendo. El texto dramático, o sea, el texto teatral, está hecho para representarse. De hecho, aquí entre nos, decimos que el texto dramático no termina de estar escrito del todo, o no termina... ¿Por qué? Aquí voy de nuevo porque me revuelvo todo. Bien, decimos que el texto dramático o el texto teatral no está del todo terminado, sino hasta que se monta, a diferencia de la novela o el cuento o la poesía, que están terminados cuando se edita el libro, cuando lo podemos leer, cuando ya está impreso. Pues no, el teatro decimos, o el texto teatral decimos, que no está terminado, sino hasta que se monta. Así es, amiguitos, entonces pongan mucha atención. Entonces, Ibis, ¿cuáles son los elementos que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer un texto teatral? Qué bueno que me haces esa pregunta. Mis actuaciones. Bueno, en realidad lo que tenemos que tomar en cuenta son cosas muy sencillas. El texto narrativo siempre ocurre en el allá y entonces, y el texto dramático siempre ocurre en el aquí y ahora. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Por ejemplo, en la novela decimos, en la novela o el cuento decimos, había una vez, había, no ahora, sino en el pasado, una vez, en un castillo muy lejano, o sea, allá, ¿no? Eso sería en el texto... En la novela o en el cuento siempre hablamos en el allá y entonces. Y en la dramaturgia siempre hablamos en el aquí y ahora. Por ejemplo, si pensamos en un cuento clásico, la Caperucita Roja, por ejemplo, dicen, había una vez en un bosque muy lejano, tal, una niña, y todo va siendo descrito a través de la palabra. En la dramaturgia, en realidad lo que sucede es que todo ocurre en el aquí y ahora. ¿Quieren un ejemplo? Aquí les va. Fíjense muy bien cómo en el texto dramático estamos escribiendo todo a manera de guión. Pero recuerden que estamos hablando de arte y el arte, bueno, no siempre las reglas son tan generales. Hay algunas tendencias que también nos indican que podemos mezclar la narrativa con la dramaturgia. A mí en lo personal no me gusta. Este término es conocido como narraturgia, que son cosas narradas y cosas en acción. A mí en lo particular no me gusta. En este mini tutorial lo que vamos a ver es cómo escribir una obra convencional. O sea, no nos vamos a meter en términos de narraturgia, no nos vamos a meter en cuestiones de escena expandida o postdrama, porque son otras cosas.
Me gustaría que para esta parte del tutorial, allá en tu casa, hagas un pequeño ejercicio para que vayas comprendiendo las diferencias del texto narrativo del texto dramático. Selecciona un cuento. Yo había seleccionado la Caperucita Roja, pero tú puedes escoger, no sé, la Cenicienta, Ricitos de Oro, lo que tú quieras. Y en una hoja escribe brevemente el cuento de manera narrativa, ¿no? Había una vez en un bosque, tal, o en un castillo, lo que sea. Y en otra hoja vas a escribir el mismo cuento, pero de manera dramática. Es decir, guión, Caperucita, bueno, no pongamos Caperucita, guión, Ricitos de Oro, dos puntos y seguido. Hola mami, eh, punto, aparte, guión, mamá, dos puntos. Ricitos de Oro, volviste a hacer tal travesura, ¿ok? Tratando de que en el texto narrativo encontremos todas las descripciones que existen en el cuento y en el texto dramático vayamos tratando de que con lo que se va dialogando demos a entender al lector, en este caso, la situación, la atmósfera, el conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Del conflicto vamos a hablar en un momento más. Muy bien amigos, felicidades, acaban de completar el primer módulo de escritura teatral. Nos vamos a ver en el segundo módulo, en donde vamos a hablar de una herramienta fundamental de escribir teatro. Estoy hablando de la famosa acotación, que no es nada más y nada menos que un texto que se inserta dentro del diálogo entre paréntesis para indicar acción física. Ya vamos a ver más adelante lo que son las acciones físicas, las acciones dramáticas y demás. En este caso, el siguiente capítulo estará dedicado a la acotación. Así que si te gusta este video, dale like, comparte y no dejes de ver la parte 2.